Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tuve un pequeño problema técnico. Le damos las gracias al Señor primeramente por esta oportunidad. Dios bendiga a todos los que se van a conectar en las redes. Dios bendiga a los que van a estar también por la radio, Radio Divina 660 AM. Dios los bendiga y Dios bendiga a cada uno de los que pueda y va a escuchar esta enseñanza. Amén. Este estudio, amén. Traje un tema que Dios colocó en mi corazón. Es un tema fundamental en lo que es doctrina bíblica, en lo que es fundamentos bíblicos. Y vamos a empezar a orar, orando, para que el Señor sea usándonos y poder ser bendecido en este estudio. Amén. Lo que estemos orando al Señor. Gloria a Dios. ¿Se escucha, hermano, cierto? Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Dios mío, venimos delante de tu presencia, Padre, a través de tu Hijo, precioso Hijo Jesucristo. Venimos a través del Señor amado, delante de ti. Sabemos que nuestra vida, Padre amado, no es nada si no tenemos a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Padre. Él es nuestro mediador entre usted y nosotros, Señor. Padre, en esta oportunidad venimos delante de ti a pedirte, Señor, que su presencia se manifieste en nosotros, a cada uno de nosotros, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Que podamos ser edificados con tu palabra. Que usted, Dios mío, nos aumente el temor a su palabra, el deseo, Dios mío, de buscarte, de anhelarte, y que tu amor, Señor, se refleje en nosotros. Derrama, Señor, más amor en nuestras vidas, que es la esencia fundamental de su ser, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido, Señor, que bendiga a cada oyente, sea aquí, Dios mío, presencial o a través de la radio o las redes sociales, Señor. Te pido, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas. Sea usted, Señor amado, bendiciendo, Padre, a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, y que podamos, Señor, expandir este conocimiento de tu palabra, Padre amado. A través, Señor, de mis labios te pido, Señor, que me use, que me ayude, Dios mío, que saques todo lo que no sea acorde a lo que voy a hablar, Dios mío, y te pido que seas tú, Señor, trayendo esta enseñanza para edificación a tu iglesia. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por su amor, su misericordia y por este día que nos has dado. Señor, que Cristo, Señor amado, sea el principal en este estudio bíblico, Señor amado. Que Él sea exaltado y glorificado en todo momento, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pido, para gloria tuya. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, y toda la gloria para ti, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Señor. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Ahí vamos a empezar a iniciar este estudio. Igual, si tiene su cuaderno, su lápiz, le recomiendo que esté atento para que vaya anotando citas bíblicas, que vaya anotando conceptos, que vaya anotando lo que se vaya dando en este estudio. Usted lo vaya a ir anotando para que después usted lo pueda repasar en su casa, lo pueda estudiar y sea de gran bendición para usted. Amén. Segunda de Corintios 10, vamos a leer del 3 al 5. Gloria a Dios para siempre. Amén. Segunda de Corintios 10, del versículo 3 al versículo 5. Amén. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar con este texto. Dice, pues aunque andamos en la carne, escuche, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Quisiera leer este mismo capítulo, pero en otra versión para que lo podamos entender bien. ¿A qué lo que quiero llegar? Es para poder ser claro y poder expresar bien lo que Pablo trata de expresar aquí. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pues aunque andamos, espérame, en la Nueva Traducción Viviente dice: somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento, escuche, del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, yo traje este estudio por misericordia y vamos a derribar todo argumento pagano o mundano que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dice, este estudio es titulado Una introducción a la teología propia. ¿Por qué traje este tema? Porque hay un mal concepto de la teología. La teología hoy en día está muy mal vista por el tema del estudio de la palabra. Muchos dicen, no necesitamos la teología, sino que solamente necesitamos creer en Cristo y nos basta. No necesitamos, o se habla muy mal de el concepto teológico. Ahora vamos a ver todo esto detalladamente. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología? Para que usted si quiere apuntar ahí y lo pueda estudiar. ¿Qué es la teología? La palabra teología es de origen griego, compuesta de dos palabras: teos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. ¿Qué quiere decir? Que teología es el estudio o razonamiento de Dios. ¿Amén? O sea que cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de su palabra, del estudio de Dios. Y aquí yo quiero cimentar esta base, porque nosotros vamos a hacer esto, a estudiar a Dios. No lo podemos estudiar completamente, pero sí Él nos ha dado las armas, herramientas para poder conocerlo. Él ha dejado esto para que nosotros lo podamos conocer a Él. Y este es el significado de teología, o sea, el estudio de Dios. Y esta base es principal para poder estudiar cualquier otra doctrina bíblica. La teología propia pregunta, ¿dónde nosotros podemos conocer a Dios? ¿O dónde nosotros podemos conocer su carácter, sus atributos? ¿Dónde lo conocemos? Nuestro conocimiento de Dios está en las Escrituras. Pues de ellas nosotros podemos saber de Dios, de su carácter, su personalidad, sus atributos. Y eso lo encontramos en su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros encontramos su carácter, cómo es Dios, cómo actúa Dios, quién es Él, cómo trata Dios al hombre, cómo Dios se ha revelado al hombre, cómo Dios le habla de una manera al hombre, cómo Dios crea las cosas, su poder, su deidad, su divinidad, todo lo encontramos ¿dónde? En su palabra. Por eso es necesario
la teología. Yo quiero derribar todos esos argumentos en contra del estudio de la Biblia, del estudio de la palabra, que es lo más importante, porque a través de esto nosotros conocemos a Dios. Podemos conocerlo más profundamente a través de la oración y la lectura de la palabra, del estudio de su palabra. Nosotros podemos conocer a quién le estamos orando. Cuando nosotros estudiamos su palabra y vemos su carácter, nosotros cuando vamos a la oración, nosotros podemos saber a quién le estamos hablando. ¿Qué magnitud de Dios es este? ¿Quién es este Dios que se revela al hombre? Y eso lo conocemos en su palabra. Amén. Y este versículo de 2 de Corintios 10, Pablo derriba todo argumento mundano, todo argumento. Esas son nuestras armas. Esas son nuestras armas. Conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Y derribar todo concepto humano, todo pensamiento humano que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Por eso es necesario que nosotros estudiemos este tema. Y yo por eso lo quise traer para poder fundamentar esta base. Amén. En Juan 17, 3, si me acompaña, en Juan 17, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y mire qué importante es conocer a Dios. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra vida eterna, conocerlo a Él. Cristo se nos reveló para unir al Padre, para reconciliarnos con el Padre, y así conocemos la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En el libro de Jeremías 9, 23 al 4, si quiere lo puede buscar para que me siga, o si no lo anota. Por eso yo le dije, si tiene su cuaderno, vaya anotando los versículos. Jeremías 9, del 23 al 24. Si no lo puede buscar, ahí lo anota y lo estudian en su casa. Mire lo que dice. Del 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, no nos jactemos por nuestra inteligencia, no nos jactemos, no nos alabemos por nuestra valentía, nuestra inteligencia o nuestro poder o fuerza, sino que si nos gloriémonos en conocerlo a Él. Amén. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es muy importante conocerlo a Él. O sea, esto es lo que le agrada a Dios, que lo conozcamos. Él se ha revelado para que nosotros lo conozcamos. Amén. La teología propia, el significado de teología propia, ya vimos qué significaba teología. Y propia quiere decir que de la deidad, entre la Trinidad, hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres no son una persona, no son los mismos. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios en tres personas. O sea, es
en uno en esencia, como Dios, uno en esencia, pero tres en persona. Y vemos tres personalidades distintas. Vemos la personalidad del Padre, y vemos la personalidad del Hijo, y vemos la personalidad del Espíritu Santo. Y lo que hace la teología propia es distinguir a cada uno de estos. Se basa en el Padre en sí, como Dios. Separa entre lo que es el Hijo del Espíritu o el Espíritu Santo, sino que se concentra más o estudia más a Dios como Padre. A Dios Padre. Dice, la teología propia trata del estudio de Dios y específicamente del Dios Padre. Y esto quiero traerlo como base. La importancia del estudio de Dios. Voy a citar a R.C. Sproul, un teólogo, dice, porque ningún aspecto de la teología define todo lo demás de manera tan completa como nuestro entendimiento de Dios. De hecho, solamente el entender el carácter de Dios, podemos entender las otras doctrinas de manera apropiada. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender lo demás apropiadamente. Hay un parámetro bíblico que Dios ha establecido, hay un parámetro bíblico. Y esto nos encierra en ese parámetro. No, la doctrina, la falsa doctrina y herejía se salen de este parámetro bíblico. Por eso se forman herejías. Porque no hay una base de quién es Dios. Y yo quiero traer, en base a lo que leímos el texto inicial, algunas perspectivas no bíblicas. Conociendo perspectivas no bíblicas, vamos a entender lo que no está en la Biblia. Algunas perspectivas no bíblicas, y si quiere anotar, anote. 1. La evolución. Esta es una creencia pagana. La evolución comienza con la premisa de que no hay Dios y luego busca explicar la vida sin ninguna participación divina. Las implicaciones son serias. Si Dios creó al hombre, entonces este es un ser moralmente responsable. Si el hombre es producto de la evolución, tan solo es un ser biológico y no responsable y no moralmente responsable ante Dios alguno. Esa es una perspectiva pagana, la evolución. Otra perspectiva pagana o no bíblica es el politeísmo. Para que lo note y lo busque y lo estudie en su casa. Estas son perspectivas no bíblicas. Politeísmo es la creencia de muchos dioses o de una pluralidad de ellos. Una creencia de muchos dioses. Los griegos tienen esta creencia de que hay muchos dioses. Ese es el politeísmo. Otra es el dualismo. Y aquí también yo quiero concentrarme en esto porque caemos también muchos cristianos en esto. El dualismo. Escuche, quieren dos dioses principales, uno bueno, uno malo, pero ambos son eternos. Cuando yo entré al Evangelio, cuando Dios me llamó, yo no conocía nada de lo que estaba escrito y trataba de buscar. Y uno piensa que el diablo está al mismo nivel que Dios. Y esto se ve en la iglesia, se ve en el cristianismo, que piensan que Satanás está a la misma altura que Dios. Y eso es antibíblico. Nunca, nunca, nunca Satanás podrá ni siquiera igualar un poquito, ni siquiera un poquito a Dios. Él es un ser creado. Satanás es un ser creado.
Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí quedó, amén. Ahí usted igual me está avisando porque yo voy a estar aquí. Gracias, varón. Panteísmo. Panteísmo. Yo he hablado con gente panteísta, que quiere decir que todo es Dios y Dios es todo. Que el universo es Dios, que la tierra es Dios, o sea, todo lo creado, todo lo existente es Dios. Ese es el panteísmo, que Dios es todo y todo es Dios. Y esto es antibíblico. Otra perspectiva no bíblica es el deísmo, con D, no teísmo, sino que deísmo. Los deístas creen que no hay un Dios personal con quien el hombre se pueda relacionar. Un Dios impersonal creó el mundo, después se divorció de la raza humana y dejó al hombre solo en el mundo que creó. Estos son los deístas, que Dios está lejos de su creación y Dios se olvidó total, hagamos lo que queramos, total Dios se olvidó, dejó, está ocupado. Es como una persona lo compara como un relojero, que hizo el reloj de acuerdo y lo dejan dando solo. Ese es el deísmo, o sea, que Dios hizo el mundo, lo echó a andar y él se desligó del mundo. Ese es el deísmo, es antibíblico. El enoteísmo, con H, enoteísmo, es la existencia de varios dioses, pero solo uno es digno de reconocimiento o adoración. O sea, muchos dioses, pero solamente uno recibe la gloria. Ese es el enoteísmo. Otra es el dinamismo. Dinamismo es la creencia de una clase de vida impersonal, una especie de energía vital que ha permeado todas las cosas que existen en el mundo. O sea, es como una fuerza activa que le da vida a toda la existencia. Es como una fuerza. Ese es el dinamismo, de dinámico. Animismo. El animismo. Toda la naturaleza está viva con espíritus personales que pueden hacer bien o mal al ser humano. Amén. Toda la naturaleza está viva con espíritus personales, o sea, que toda la naturaleza, sea todo lo que vemos en el universo, son espíritus que habitan o son espíritus personales que pueden hacer bien o mal al hombre. El fetichismo, ese es otro. Yo voy a ir aquí tranquilamente para que ustedes puedan entender lo que no es bíblico. Lo que no es bíblico. Y se van a encontrar, a lo mejor se van a encontrar con mucha familiaridad de algunos que estén en las redes o acá, de cosas que el mundo cree y nosotros las adoptamos y las traemos a la iglesia o al cristianismo. Amén. El fetichismo. Un espíritu toma como habitación algún objeto inanimado. Un objeto que no tiene vida es habitado por un espíritu. Ese es el fetichismo. Un espíritu es, o sea, un objeto inanimado, algo que no tiene vida, es habitado por un espíritu. Ese es el fetichismo. Es la devoción hacia los objetos materiales a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Ese es el fetichismo.
La última sería la idolatría. El espíritu habita en algún objeto hecho por el hombre hace una imagen y se torna objeto de culto. Todas estas son perspectivas no bíblicas. Son todas perspectivas paganas que el mundo cree, y de repente nosotros venimos con esos conceptos del mundo y lo traemos acá y lo mezclamos con la palabra. Como decía nuestro hermano Pablo a 2 de Corintios, derribando esas fortalezas que se arman en nuestra mente. Eso estamos haciendo nosotros, derribando esa fortaleza, esos pensamientos paganos y llevándolos a la obediencia. Y ahora vamos a ver con la Biblia, llevándolos a la obediencia a Cristo, a lo que realmente Dios no se revela en su palabra. Estas posturas no bíblicas son el resultado de ignorar las Escrituras. Todas estas perspectivas no bíblicas es por ignorar las Escrituras. Segunda, en Colosenses 2:8, dice así, si quiere lo anota o lo busca, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gloria a Dios. Colosenses 2:8. Ahí para que lo anote. Sí. Ahora vamos a pasar a conocer al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Nosotros conocemos a Dios a través de su Escritura y Él se revela a través de sus atributos, sus nombres, su carácter, cómo Él actúa. Amén. Y vamos a repasar algunos de sus atributos para poder conocer quién es Dios. El Dios verdadero. Los atributos son características de su ser. Pero todos tenemos atributos. Todos nosotros tenemos atributos. Algunos son chicos, otros son altos, otros son lindos, otros son gordos, otros son flacos, otros son simpáticos, otros son callados. Esas son características o atributos de cada uno. Amén. Todos tenemos atributos. Y para diferenciar nuestros atributos con los atributos de Dios, se le llama perfecciones de Dios. Porque todo en Él es perfecto. Perfecto. Los atributos de Dios son características de su ser. Pero todos tenemos atributos. Es por eso que es correcto llamarle perfecciones. Las perfecciones de Dios, ya que en Él todos sus atributos son perfectos. Esto es para diferenciarlos de nuestros atributos. O sea, el amor de Dios no es como el amor de nosotros. Nuestro amor no es como el amor de Dios. Nuestra santidad, cuando nosotros nos santificamos, no es como la santidad de Dios. La santidad de Dios es perfecta. El amor de Dios es perfecto. La justicia de Dios es perfecta. Por eso es correcto llamarle las perfecciones de Dios, porque en Él todo es perfecto. Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos por causa de la caída del hombre. Ahí fue el gran quiebre que tuvimos. ¿Qué clase de ser es Dios? Escuche, Dios es espíritu en sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, todo suficiente, eterno, inmutable, incomprensible,
omnipotente, todopoderoso, omnisciente, sapientismo, que todo lo sabe, santísimo, justísimo, misericordiosísimo y lleno de gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad. Ese es Dios. Algunos de los atributos de Dios son, y aquí si puede anotarlo, lo anota, o si no, lo busca de nuevo ahí en internet para anotarlo. Voy a dar una lista de los atributos de Dios. Vamos a estar pasando 2 de sus atributos para saber y conocer quién es Dios, a quién le estamos sirviendo. Algunos de los atributos de Dios son aceidad, simplicidad, espiritualidad, impecabilidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, soberanía, justicia, amor, sabiduría, bondad, rectitud, inmutabilidad, eternidad, infinitud, santidad, fidelidad, gracia, verdad, misericordia, inigualable, inescrutable, insondable, imparcial, ira, clemente, etcétera, etcétera, y ese etcétera debería ser etcétera, 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 porque Él es inagotable. Sus atributos son inagotables. Uno de los atributos que vamos a estudiar acá es el Dios incomprensible, para que lo anote. Cuando nosotros conocemos esto, vamos a dar cuenta a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. El Dios incomprensible. Este es un atributo de Dios, la incomprensibilidad de Dios. Gloria a Dios. Cuando se habla de la incomprensibilidad de Dios, no quiere decir que no podemos conocerle. Al contrario, Dios se ha dado a conocer. Anote ahí Romanos 1:20 y lo vamos a buscar para leerlo. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa de decir que Dios no existe. O sea, Él se ha revelado a través de su creación, a través de las cosas hechas, a través de las cosas creadas, se ha revelado. Incomprensible no quiere decir que sea inconocible, sino que al contrario, Él se ha dado a conocer para que nosotros conozcamos quién es Él. Y se ha dado a conocer por medio de las cosas creadas. El cielo, la tierra, el universo, los planetas, todo lo que nosotros vemos es creación de Él. A esto se le llama revelación natural. Dios se revela a todos los hombres, incluso los que han nacido ciegos. Dios le ha dado una conciencia, un conocimiento interno de Dios. O sea, a lo mejor ellos no pueden ver las cosas, el cielo, todo la naturaleza, pero Dios le ha dado una conciencia interna que les da testimonio de que hay un Dios verdadero. O sea que no tienen excusa, ni los ciegos ni nadie tiene excusa de que no existe Dios. Pregunta, ¿podemos conocerlo? Sí.
pero siempre nuestro conocimiento de Él será limitado. O sea, no podemos conocerlo profundamente o exhaustivamente, pero lo podemos conocer, no profundamente, pero sí verdaderamente. Sí podemos conocerlo verdaderamente. Ya que nuestra mente finita no puede comprender a un Dios infinito. Nosotros somos finitos, somos limitados. Nuestra mente es limitada. Nuestra capacidad de entender las cosas es limitada. Una persona lo relata de esta manera o lo expone de esta manera. Un océano no puede ser contenido en una taza de té o en un vaso. Asimismo, el conocimiento o Dios no puede ser entendido por esta mente humana. Es tan grande Dios que no podemos entenderlo. Su amor hacia nosotros no podemos comprender cuán gran amor Él nos ha dado. De repente nosotros quedamos perplejos cuando vemos su amor reflejado en nuestra vida y no entendemos por qué tuviste misericordia de mí. ¿Qué tan grande amor fue el que me diste, que mandaste a tu Hijo para rescatarme de la ira venidera? Yo no lo puedo comprender. ¿Cuán grande amor diste tú a través de Cristo a nuestras vidas? Yo no puedo comprender eso. Mi mente es tan limitada, es tan pequeña que no puedo comprender el amor. No puedo entender cómo Él, siendo tan justo, no me condenó siendo yo tan pecador, sino que tuvo de mí misericordia. No podemos comprenderlo, pero sí podemos conocerlo. Sí podemos conocerlo a través de Jesús, su Hijo. El único que nos da el pase para poder conocer a este Dios grande. Amén. Entonces, ¿podemos conocerlo? Sí, pero limitadamente. Nuestro conocimiento, nuestra mente es finita, que no puede comprender a un Dios infinito. Dios es incomprensible, pero conocible. Es en el sentido de que la mente humana es incapaz de conocerlo en su plenitud o exhaustivamente. Pero necesitamos respaldo bíblico para esto. Amén. Vamos a la Biblia y vamos al Salmo 145, 3. Salmos 145, versículo 3. De repente nosotros quedamos perplejos o anonadados o sorprendidos por cómo Dios actúa en nuestras vidas y no podemos entender por qué de repente Dios hace las cosas que hace y no podemos entenderlo. No podemos, no cabe en nuestra mente, de repente Dios actúa de una manera tan misteriosa y tan perfecta que pensamos que Dios se fue del asunto, pero Él tiene todo bajo control. Salmos 147, el versículo 5, dice así: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. 145, Salmo 145, 3, amén. Perdón, ese es 147. 145, 3. Sí, 145, 3. Dice así: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es
inescrutable. Lo inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer dada su complejidad, profundidad o misterio. Eso es ser inescrutable. O sea, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es incomprensible. No la podemos comprender su grandeza. Ese es el Dios que a usted le sirve, un Dios grande que sobrepasa todo entendimiento humano, que nos cabe en nuestra mente. A ese Dios. Y esto, lo que yo le estoy expresando acá, este estudio, o llamarlo, aquí nosotros estamos haciendo teología. Teología es el estudio de la palabra. Y en este estudio, nosotros estamos formando a un Dios maravilloso, grande, imparable, que podemos confiar en Él. Y nunca nos va a fallar. Nunca Él va a decaer. Esta es su grandeza. Inescrutable, grande. Salmo 147:5, ahora sí, ese es el que había leído. Salmo 147, versículo 5, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Gloria a Dios. De repente cuando uno se mete a estudiar esto o a buscar que Dios que Dios te muestre quién es Él, de repente da miedo, hermano. Da miedo cuán grande es Él. Isaías 40, versículo 28. Síganme. O lo anota ahí para los que están en la casita. Isaías 40. Aquí estamos fortaleciendo su perspectiva de Dios. Estamos fortaleciendo su imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Estamos fortaleciendo esa base de quién es Él, ese fundamento. Estamos cimentándonos en una base y al comprender esta base vamos a comprender las otras doctrinas bíblicas correctamente. Isaías 40, 28. ¿Está ahí? Amén. Dice 28. Dice, no has oído, o sea, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, es como que menos sabemos de Él. Por eso cuando buscamos a Dios en lo secreto y buscamos santificarnos para Él, menos sabemos de Él, más miserables nos sentimos cuando... O sea, yo quiero hacer una comparación. Cuando usted ve a una persona que se ha acercado tanto a Dios, que está llena de Dios, esa persona lo único que piensa o que hace es sentirse miserable delante de este Dios tan grande. No es que yo me acerco a Dios y yo soy el súper ungido y tengo poder para hacer y deshacer porque me acerco a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, esa persona se humilla porque sabe que el Dios que le está sirviendo es tan grande que él no puede contenerse delante de este Dios. Todos los que han experimentado una vivencia en la palabra ante Dios, todos han caído postrados ante este Dios. Todos se han arrodillado ante este Dios. Todos. No solamente hombres. ¿Te acuerdas del Gadareno? Como los demonios llegaron ante Cristo, ante Jesús, y se postraron pidiendo misericordia. Los demonios, no el Gadareno, no el hombre, sino que los demonios se postraron ante él porque sabían que había una autoridad, sabían que había uno más grande.
se postraron ante Él. ¿Cuánto más nosotros cuando nos acercamos? Eso hace, cuando nosotros nos acercamos a este Dios, nosotros nos sentimos miserables, inmerecedores de este evangelio, de este Dios que nos amó. Isaías 55:8. Vamos a fortalecer nuestra perspectiva de Dios. No estamos estudiando a cualquier Dios, no estamos no estamos proclamando a cualquier Dios. Y esto nos va a servir para cuando nosotros prediquemos de un Dios verdaderamente grande, que no es pequeño, que que el diablo puede frustrar los planes de Dios. Hoy en día es muy común eso, o sea, que el diablo pueda frustrar algún plan de Dios. Es ridículo eso. Que un demonio, que una persona, que el diablo, que sea quien sea, pueda frustrar algún plan de Dios. Cuando Dios decreta algo, Él lo hace. Él habla y ejecuta. Cuando Él dice en Génesis, forma los cielos y la tierra, Él dice, hágase la luz. ¿Usted cree que la luz dijo, espérate, yo voy a salir, yo voy a aprender cuando yo quiera? Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Nada puede quebrar la voz de Dios. No hay nada que pueda frustrar sus planes. Nada. No hay Satanás, no hay demonio, no hay hombre, nada. Nada pueda frustrar los planes de Dios. Si Él te tomó y te dijo que te hizo la línea de sus ojos, si Él te redimió, te levantó de entre los muertos y te dio vida, si Él te tomó la mano y te dijo que Él te salvaría, nada frustrará sus planes. Él te va a firmar, porque Él tiene poder para sí. Amén. Poderoso Dios. Estamos en Isaías, ¿verdad? Isaías 55:8, ¿lo leímos? Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. O sea que sus caminos son mucho más altos que los nuestros, sus pensamientos son más grandes y más altos, incomprensibles que los nuestros. Por eso que yo le decía, de repente no entendemos cuando Dios actúa en nuestra vida y decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Qué propósito hay aquí? No veo nada bueno en esto, no veo nada bueno en esta situación. ¿Por qué si yo te sirvo, yo estoy en comunión contigo, pasa esto y me frustro? Sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Su entendimiento es mucho más grande. Solamente tenemos que servirle. Gloria a Dios. ¿Ve cómo vamos formando a este Dios poderoso? Ese es Isaías 55, versículo 8. Otro texto en Romanos 11, 33. Dios bendiga a todos los que están escuchando por la radio, por Facebook, que están ahí en sus casitas, tomándose un tecito calentito. Dios los bendiga. Amén. Escuchen palabra de Dios, fortalezcan su perspectiva de Dios. Romanos 11, 33, si puede anotarlo y después lo estudia más ratito o después, ahí puede estudiarlo. Romanos 11, 33. Dice así. Aquí está. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En el 34, mire, cuando
siga el 34 y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Gloria a Dios. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Dice así. Primera de Reyes 8, verso 27. Primera de Reyes, sí, amén. Dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. De repente nosotros encerramos a Dios en 4 paredes. Un ejemplo, en esta iglesia pensamos que solamente Dios se puede encerrar aquí. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dice su palabra que Él habita en el corazón del hombre, ya que el templo del Espíritu Santo es el hombre. El templo de Dios somos nosotros. Nosotros no podemos encerrarlo en 4 paredes. Él no se encierra en 4 paredes. Él no está cuando nosotros vamos a un culto. Él no está solamente en culto. Él está en nuestra vida cotidiana. Él nos rescató. Él está con nosotros cuando nosotros nos levantamos, cuando estamos durmiendo, cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a nuestro estudio, cuando a donde vayamos. ¿Por qué va con nosotros? Porque Él vive en nosotros. Escuche y entienda esto. Dice la palabra que Él estará con nosotros y Él estará en nosotros. Con y en. O sea, estará con nosotros y estará dentro de nosotros. Somos su morada. El Espíritu Santo habita dentro de usted. Dios habita dentro de usted. No habita fuera de usted. Él está dentro de sus hijos. Dice la palabra que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos ser guiados por su Espíritu? Por fuera, que te tome la mano. No, Él te guía internamente. Tus pensamientos, por eso Él te retrae de pecar, te retrae de hacer cosas malas, Él te redarguye cuando estás mal. Es su ser, en nuestro ser, es Dios en nosotros. Este Dios incomprensible, este Dios inagotable, grande, habita en nosotros. En esta carne, en esta pecaminosidad, en esta mente finita, en esta carnalidad habita. ¿Cómo podemos explicar eso? Si nosotros, y hay un texto que me encanta, que dice que si nosotros, Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en otros delitos y pecados, cuando nosotros estábamos pecando, cuando nosotros estábamos haciendo lo más malo, cuando no conocíamos a Dios y estábamos en contra de Dios, Él nos amó y de ahí nos rescató. Cuando Dios nos rescata es porque se mete dentro de nosotros, cambia nuestra naturaleza, de una naturaleza muerta a una naturaleza viva en Cristo. Gloria a Dios. Dice la verdad que Él es lo mismo la luz con las tinieblas. Él no se escandaliza. Él entra al hombre pecador. ¿Usted cree que Dios no está en las discotecas? ¿Usted cree que Dios no está en los lugares malos? Que Él dice que vino a rescatar lo más malo de la humanidad. Ahí está, rescatando, transformando a los pecadores. Él se mete a los más malos, a lo más malo. Nosotros éramos malos, Él nos transformó y nosotros fuimos cambiados cuando nosotros estábamos muertos. Él se metió en un lugar pecaminoso, nos rescató de ahí. ¿Y sabe cuál es el lugar más malo? El corazón del hombre. Gloria a Dios. No es un local, no es algo físico,
sino que se mete al mismo corazón del hombre, ahí mismo, a la inmundicia, porque de ahí dice que nacen todos los malos pensamientos, todos los adulterios, todas las fornicaciones, todas las mentiras, los robos, nacen de este corazón, de nuestros corazones. De ahí nacen los malos pensamientos. Y ahí se metió Dios. Donde nadie se puede meter. Donde nacen las cosas malas. Donde nace el pecado. Ahí mismo se metió. De ahí mismo nos transformó. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no podemos conocer plenamente a Dios? En signo de pregunta. Entre muchas razones, voy a dar dos. ¿Por qué no podemos conocer plenamente a Dios? Una, porque somos criaturas. Somos creados. Por eso no podemos conocer plenamente a Dios. Somos formados. Somos hechos. Tenemos un principio. Somos solamente criaturas. Eso nos limita a conocer plenamente a Dios. Otra razón es por nuestro pecado. Usted sabe que todavía nosotros habitamos en una carne pecaminosa. Y nosotros somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. Por eso somos tentados. No es que el diablo me obligó a pecar. Nosotros somos tentados por la concupiscencia que hay en nosotros. Somos cambiados. Dios nos cambia nuestra naturaleza interna, pero vivimos viviendo en esta carne de pecado. Pablo decía, o sea, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es por eso que Cristo tuvo que tomar el pecado y llevarlo a la cruz. Nosotros aquí habitamos todavía con el pecado, por eso somos tentados. Cuando seamos libres de la presencia del pecado, es cuando estemos en la glorificación. Ahí seremos libres de toda tentación. Ahí nadie que esté glorificado, con un cuerpo glorificado en los cielos, no podremos pecar. Será imposible pecar, porque estaremos glorificados. Amén. Esta es la segunda razón por la cual nosotros no podemos conocer a Dios exhaustivamente por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque Dios nos quitó el pecado en esa cruz, seguimos viviendo en este cuerpo de pecado. Amén. Entonces, ¿es Dios conocible? Sí, pero limitadamente. Y ahora escuche esto. Sí, podemos conocerlo, pero limitadamente. No solamente es verdad que nunca podremos conocerlo plenamente o completamente a Dios, sino que también es verdad que nunca podremos entender nada referente a Dios, su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, su sabiduría, sus juicios y caminos están más allá de nuestra capacidad de entenderlos plenamente. Gloria a Dios. Todo eso no lo podemos entender completamente, su amor, su eternidad, su bondad, su fidelidad, no lo podemos comprender por causa de estas razones, por nuestro pecado, porque somos criaturas, porque Él nos creó y somos limitados. Pero Él es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es más grande de lo que nosotros pensamos. Dios, y esto es importante que lo podamos entender, Él condesciende al hombre. ¿Qué quiere decir condesciende? Si bien Dios se revela, Él lo ha hecho de una manera, y si puede anotarlo, anótelo, y lo voy a decir lento y estudiarlo de a poco porque estamos estudiando. Él condesciende, condescender es ponerse al nivel de la otra persona. ¿Qué hizo Dios? De su trono descendió, condescendió a ser como nosotros. Se rebajó a hablarnos, se rebajó
a salvarnos. Se hizo hombre para rescatarnos. Es como un bebé y nosotros tratamos de comunicarnos con este bebé y el bebé no habla, solamente balbucea y nosotros le hablamos con un lenguaje para que él nos pueda entender. O sea, nosotros nos rebajamos a su estatura, a su lenguaje, para que él nos pueda entender. Asimismo hizo el Señor, asimismo lo hace. Él se rebaja a hablarnos a nosotros para que nosotros le podamos entender. Aleluya. Él condesciende, eso se llama condescender. Él condesciende al hombre. O sea, se rebaja para estar con nosotros, se humilla para estar con nosotros. Su naturaleza como hombre fue humillada para que nosotros pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos entenderlo. Si bien, ¿a dónde vamos? En condescender. Amén. Si bien Dios se ha revelado, Él lo ha hecho de una manera, escuche bien, antropomórfica. Antropos, que significa hombre, humanidad, humano. Morfología, que se utiliza para el estudio de las formas. Podemos ver que antropomorfismo significa en forma de hombre. O sea, que Él se revela de una manera humana, antropomórfica. De esa manera Él nos habla de una manera humana. La única manera que nosotros podemos entender a Dios es que no hable como nosotros hablamos. Él es tan incomprensible que no lo podemos entender. Dice la palabra que Él es espíritu. Dios es espíritu. Y recién vemos una imagen de Él cuando conocemos a Cristo. Aleluya. Y Él nos expresa su ser a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una manera antropomórfica de expresarse, es una manera humana de expresarse. Para que nosotros lo podamos entender, es un lenguaje humano. La Biblia es un lenguaje humano. Dios, a través de su palabra, nos habla con un lenguaje humano. Es por eso que nosotros de repente encontramos en la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero también encontramos en otros pasajes que dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, ¿Dios se está contradiciendo? No. Dios nos está hablando de una manera humana para que nosotros podamos entenderlo a Él. Cómo Él se quiere expresar para que nosotros lo podamos entender. Wow, me queda y ya son las 9. Son las 12 ya. Él se revela de una forma humana, se expresa de una forma humana, se rebaja para hablar con el hombre, con nosotros, porque nosotros lo podamos entender, así como el lenguaje de bebé cuando nuestros hijos estaban recién nacidos y le hacíamos señas y le hacíamos en su lenguaje para que Él nos entienda, así nos habla a nosotros Él. No en un lenguaje en que nosotros podamos entenderle. Su capacidad es mucho más grande. Entonces, Dios nos habla de una forma humana. Y aquí quiero entrar en otro atributo de Dios. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor va a ser nuevo para ustedes, pero es importante y fundamental conocer este atributo. Entonces ya vimos que era la incomprensibilidad de Dios, que Dios es incomprensible, que su amor es incomprensible, que su naturaleza no podemos comprenderla, que Él está más allá de nuestro entendimiento, que Él se expresa en nuestras vidas para que nosotros podamos entender lo que Él quiera que nosotros lo entendamos. O sea que el Dios que nosotros servimos va mucho más allá de todo lo natural que nosotros podamos conocer. Nuestro entendimiento. Por eso Él dice que a Él le plació salvar al hombre por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Para el mundo, para los que se pierden, esto es locura.
pero para nosotros es poder de Dios, para salvar al pecador. Para ellos es locura, para nosotros no es locura. Para nosotros no es una locura, sino que es algo tan cuerdo. Loco es el que no cree en el Evangelio, porque está perdido. Esa es una persona que no está en su razonamiento. Dios nos ha mostrado esta salvación. Nosotros somos cuerdos porque abrazamos esta salvación. Amén. Otro atributo de Dios llamado la aceidad. Con S, aceidad. Es tremendo, hermano, porque estamos conociendo quién es Dios y con esta base nosotros podemos entender cómo los demás va a venir fácilmente y podemos tener una claridad de cómo Él es. Aceidad, del latín a-se, literalmente de sí mismo. Eso significa aceidad, a-se, de a-se mismo, o sea, de sí mismo, de sí mismo. Con el significado de independiente de cualquier otro. ¡Wow! Aceidad quiere decir independiente, que no depende de nada, no depende de nadie, no depende de su creación, no depende de nada depende, o sea, él no depende de nadie para sustentarse. Esa es la aceidad, es un Dios autoexistente. Mire, quiero dar una ilustración. Bueno, la Confesión de Fe de Westminster de 1689, o sea, del siglo XVI, hace muchos años atrás, de Londres, lo declara así. Escuche. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es único, autosuficiente, todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguno de sus criaturas, hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito. Él no depende de nadie. Él no depende de ti. Él no depende de mí. Ahí donde nuestro orgullo es tocado. Dios no nos necesita. Aleluya. Aquí sí que tocamos la fibra del hombre, nuestro orgullo. Dios no nos necesita. Cuando nosotros conocemos la independencia de Dios, que no hay nada que lo sustente, dice la palabra en Génesis 1:1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio no existíamos. Antes de que Él hiciera los cielos, la tierra, el universo, Él se complacía en las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivían plenamente, satisfaciéndose. No necesitaba de una creación, no necesitaba de nosotros. Él, por eso dice que su amor es eterno, su justicia es eterna. Él es eterno, siempre Él se ha satisfecho en sí mismo. No necesita de nadie ni de nada.
Cargó. Ay, no, se descargó este. Sí. Es que estaba prendido otro y se como que se cruzaron las señales. Dios no nos necesita. El fuego necesita 3 elementos. Miren, para poder prender el fuego necesita 3 elementos. Uno es el combustible. Para poder hacer fuego necesitamos combustible, oxígeno y calor. Combustible, oxígeno y calor para poder hacer fuego. Oxígeno y calor lo encontramos en todas partes. Pero el combustible no lo tenemos en todas partes. Cuando nosotros hacemos una fogata, el combustible es los palos. Cuando nosotros le echamos más palos, hay más fuego. Cuando se acaban los palos, o sea, está disminuyendo el fuego. O sea que el fuego se sustenta y se mantiene por la cantidad de combustible que se le eche. O sea, si le echamos más leña al fuego, prende más. Si le echamos menos combustible, sea cualquier tipo de combustible, leña, benzina, parafina, sea lo que sea, si le echamos más cantidad, el fuego arderá más y podrá sustentarse por la cantidad de combustible. Menos combustible, el fuego mengua. Gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo. Ahí vamos a entender por qué yo quise ilustrar esta analogía del fuego. Yo creo que con este minuto terminado. Éxodo 3. Éxodo 3, un texto muy conocido. El llamamiento de Moisés. El llamamiento de Moisés. Dice, Éxodo 3, vamos a leer del versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Cuando Moisés empieza a ver esta zarza paseando por el rebaño, Dios se le revela a Moisés a través de esta zarza. Él observa, yo creo que estuvo varios ratos observando para que poder ver que no se consuma algo, o sea, tenía que haber estado ahí harto rato, y veía que había una llama sobre esta zarza. Esta zarza ardía en fuego. Y dice la palabra que Moisés la veía, pero no se consumía. O sea que la zarza no se estaba quemando, no se estaba deshaciendo, no se estaba pulverizando, no se estaba consumiendo. El fuego no consumía a la zarza. Era un fuego independiente. No necesitaba de la zarza para poder arder. No necesitaba ese combustible para poder arder, sino que era un fuego que no necesitaba combustible. No necesitaba un sustento. Y de repente llama y le dice, Moisés, Moisés. Ese fuego era Dios. Ahí hay una teofanía, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, Dios se le estaba revelando a Moisés a través de esta zarza y la hace vital
es algo que de Dios, este atributo que Él no depende de nada, no dependía de este arbusto para poder consumirse, o sea, para poder arder de fuego. Y Dios, independientemente de la zarza, independientemente de todo combustible, su llama ardía. Independiente de todo combustible, Él ardía. No dependía de la zarza. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios voluntariamente quiere estar con nosotros. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a Dios a estar contigo. Nadie lo obligó a Dios a estar con nosotros. Nadie lo obligó, nadie lo amenazó, nadie le rogó. Él voluntariamente quiere estar con nosotros. Por voluntad propia, porque Él quiere estar con nosotros. Porque a Él se le plació estar con nosotros. Él quiso estar con nosotros. Nadie lo obligó. Él quiere estar y quiso estar con nosotros. Eso es ser independiente. Dios no nos necesita a nosotros ni nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Él nos da el privilegio de poder adorarle y producirle gozo a través de la adoración, a través de la oración, a través de los cánticos, a través de una vida en obediencia. Nosotros le producimos gozo. Sin Él estar obligado a que se haya acercado, Él no está obligado a rescatarnos, no está obligado a estar con nosotros, Él no está obligado a hacerse hombre y habitar entre nosotros. A Él no lo obligó nadie. Pero sí nosotros tenemos el privilegio, por eso yo cuando los días domingos o cada vez que estoy ahí en el coro, mis oraciones son: Señor, dame el privilegio, el honor, la honra de poder adorarte a ti. Dame esa honra de poder glorificarte. No es que el coro o la plataforma sea santa, no, estamos adorando al Santo. Gloria a Dios. O sea, ese púlpito, ese coro y toda la silla, toda esta iglesia, nosotros estamos adorando al Santo. No es que esto esté santificado. Cualquiera se puede subir acá. Cualquiera se puede subir al púlpito. Cualquiera puede tocar una alabanza. Cualquiera. Pero no cualquiera puede adorar a este Dios Santo. No todos pueden llegar. O sea, por eso mis oraciones son: Señor, dame el privilegio de poder adorarte. ¿Sabes? Esa honra. Es un honor, una honra que Él nos da para nosotros poder adorarlo. Amén. Gloria a Dios. Porque no depende de nuestra adoración. No depende de nuestra oración. No depende de nuestra adoración para Él ser más grande. Él no es más grande si nosotros lo adoramos. Así es, amén. Él es eterno. Cuando dice la palabra que es eterno, Él siempre fue grande. Y cuando nosotros pensamos que Él se ha engrandecido a través de los días, a través de los años, a través de la actualidad, se ha engrandecido más, estamos cerrando la Escritura, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no es mutable. Él no va perfeccionándose. Él es perfecto en su plenitud. Él es grande por esencia. Y cada oración que usted le da a Dios, cada oración que usted le da a Dios le produce gozo, porque a Él le plació que nosotros le adoráramos. Sí. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. En Génesis 1:1 vemos como Dios en el principio crea los cielos y la tierra. O sea, en el principio Dios estaba ahí. Él creó todo. No dependía de la creación. La creación no lo formó a Él, el hombre no lo formó a Él. Él ya existía antes de todo. Él era y Él es. Y cuando llama a Moisés y dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Ese es un nombre de Dios, el gran yo soy.
Vamos a Hechos 17, 22 al 25. Yo creo que con esto vamos a estar terminando porque ya estamos en la hora. Como yo creo que vamos a quedar pendientes. Hechos 17, 22 al 25. Con esto voy a terminar. Hechos 22. Perdón. Hechos 17. ¿Sí? Hechos 17. Del versículo 22 al 25. Amén. Dice bien. Pablo cuando estaba ahí con los griegos, y que saber los altares, y vio un altar al Dios no conocido. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y viene el versículo que sigue. Observe. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Gloria a Dios. Pues Él es quien da a todos vida. O sea, todos dependemos de Él, pero Él no depende de nadie. Todos nosotros dependemos de Él. Y aliento a todas las cosas. Gloria a Dios. Y observamos aquí que dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no solamente creador. ¿Sabe lo que significa Señor? Dueño, amo. Eso significa Señor. O sea, no solamente es el creador, sino que es el dueño de toda su creación. Nosotros estamos habitando en un mundo que es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Amén. Todas las almas le pertenecen a Dios. Sí, Señor. Al Dios que nosotros estamos conociendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque se lo hizo tarde. Gloria a Dios. Pero siempre en la próxima clase vamos a terminar este atributo y vamos a seguir con lo siguiente que el Señor nos va a entregar. Amén. Amén. Así que esto nos hace meditar y pensar en qué Dios estamos sirviendo. Que Él no necesita nada de nosotros, sino que nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos para todo. Lo necesitamos. Todo el mundo lo necesita a Él. Toda su creación lo necesita a Él. Y usted ve la aceidad de Dios, la independencia de Dios en todas las cosas creadas. En usted yo veo aceidad. En las cosas creadas yo veo aceidad. En el universo yo veo aceidad porque todo proclama la independencia de Dios. Él es independiente. O sea que Él es grande en poder, deidad y nos ha dado el privilegio de poder estar con Él. Amén. Vamos a orar, Dios me los bendiga. No sé si alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, algo. Amén, pero todo clarito. Gloria a Dios. Amén, Dios me los bendiga. Vamos a orar para poder entregar esta oportunidad y este estudio. Amén. Acompáñame a la oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder estudiar tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder conocerte más, Señor. Sabemos que tú eres grande, poderoso, inmenso, Dios mío, y que a través de esta palabra o de este estudio, Señor, nosotros podamos conocerte más, Señor. Sabemos que no merecemos de ti, Señor, si aún así tu misericordia y tu bondad se acercará a nuestra vida. Tu Hijo Jesucristo, Señor, sea en nosotros para poder agradarte a ti. Lo único
único que pedimos, Padre, es poder tener ese conocimiento pleno de Cristo Jesús, en el cual nosotros